Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de ISIC Conversamos. Vamos a esperar a que se comiencen a conectar pues todas las personas que nos están viendo, que nos siguen, lo cual agradecemos mucho que se interesen por este espacio. Hacerles algunos anuncios. Vamos a continuar con ISIC Conversamos, bueno, pues hasta que ustedes recuerden que pueden enviar qué temas les gustaría que atendiéramos, qué actividades también. Hemos estado checando cómo dar la consulta no solo vía texto o inbox, sino también por otras plataformas. Estamos viendo la viabilidad para que sea pues de mayor seguridad, la confidencialidad que esto requiere. También por otro lado, en sedes Asociación Civil, pues vamos a tener un espacio ahora para las niñas, los niños, en realidad para las familias. En este verano ya estarán conociendo estos programas que vamos a estar haciendo en sedes Asociación Civil. Y bueno, pues ya entrando en materia, ya veo algunos y algunas colegas, amigas y personas que están participando constantemente con nosotras y con nosotros en estos ISIC Conversamos. Hoy en el marco del Día del Papá o Día del Padre en México, porque en otros países entiendo que ya fue hace unos días, pero bueno, en esta semana que se celebra el Día del Padre, estuvimos platicando acerca de qué tema sería viable. Y creo que uno de los temas que ahora se han cuestionado mucho, sobre todo en estos momentos de confinamiento social por el tema de la pandemia, aunque suene muy repetitivo, ¿no? Estamos hablando de la pandemia cada rato, pero pues es real, es un momento que estamos viviendo y que las familias, como lo conversábamos la semana anterior, pues implica estar en casa. Y la paternidad justo es un tema bien relevante, muy importante, cual se habla mucho, pero en tema evidentemente negativo, y digo evidentemente negativo por lo que les voy a comentar. Sin embargo, también se han hecho algunos avances o grandes avances de acuerdo a nuestro contexto sociocultural e histórico. Y entonces resulta que hablar de paternidad o de la paternidad, ¿no? Implica hablar de cultura, implica hablar de historia, por supuesto, ¿no? Que nos lleva a un montón de creencias acerca de cómo es o cómo debe ser un papá. Además, algo bien curioso, porque cuando hablamos de paternidad o de papás, siempre es como mamá y papá. Y entonces están estos dos sexos, hombres, mujeres, o bien el género femenino y masculino, pero en realidad se exalta más la parte masculina o el sexo hombre, ¿no? O varón. Y se lleva como esa parte a la responsabilidad, pero de una manera muy específica, ¿no? En cuanto a la paternidad como tal. Y a mí me gusta mucho separar los términos, ¿no? Para hablar de paternidad y hablar de maternidad, que si bien conllevan los mismos derechos, o se pretende que se asuman los mismos derechos, las obligaciones de pronto son bien diferentes. Y entonces por eso hablar de paternidad pues implica hablar de creencias que son muchas muy falsas, sin embargo pues que se sigue prevaleciendo en nuestros países, en nuestra cultura. Y eso nos lleva pues también hablar del ejercicio de poder, ¿no? De poder que se le ha otorgado a los varones, a los hombres, ¿no? De asumir estas paternidades, pero desde una postura pues machista, androcéntrica, heteropatriarcal, en fin, o sea, como muy centrada en el ejercicio del poder, del uso y también del abuso, como lo veíamos en nuestras conversaciones pasadas. Esa parte es bien importante tocarla
porque implica también ser muy conscientes para hablar de este tema. Y bueno, esa es la intención hoy en día, también concientizar a las paternidades, a estos hombres, y que también, bueno, se entienda que la paternidad es por elección. Los hombres tienen, por supuesto, todo el derecho a elegir ser padres o no serlo, pero previo a la concepción, ¿no? Finalmente también es una responsabilidad desde ese punto. Contextualizando un poco, pues la paternidad se ha visto muy limitada en términos de que, como les decía, la cultura machista, androcéntrica, nos presenta a un padre pues que debe de ser fuerte, que debe de ser proveedor, y proveedor solamente en el aspecto económico, material, que tiene que tener como estas características de todo lo puede, de todo lo salva y todo lo decide, por supuesto. Hablar de este tema, ¿no? Nos dice que hablemos de codependencia, justo también implica esta parte de paternidad. ¿Por qué? Porque justo en este esquema del papá solo proveedor, de que el que lleva el dinero a la casa, el que es jefe de familia, el que lo decide todo y que decide qué hacen los hijos, las hijas, la mamá, en caso de que la mamá esté presente, o bien también que decide estar en ausencia, porque también recordemos que la paternidad tiene esta otra vertiente, que puede haber muchos papás, pero no presentes. Y entonces también desde ahí se está educando desde ese lugar de ausencia. Toda esta contextualización muy breve, pues nos ha llevado a tomar algunas acciones a lo largo de los años, y digo algunas porque, bueno, pues también he participado en algunas propuestas o en algunos conversatorios para redefinir este término, este concepto de lo que es ser padre, y más en estos tiempos, como les decía, de confinamiento, en donde creo que se ha estado repensando, ¿no? Si querían ser papás o cómo están siendo papás, cómo están asumiendo la paternidad. Punto machista y androcéntrico, pues definitivamente es un ejercicio del poder, lo cual lleva también, como les decía, a coartar las cualidades de la paternidad, porque pues la paternidad también implica no solo las características que ya les mencioné de ser proveedor material, sino también que se les evita mucho el contacto físico. Me refiero al abrazo, al apapacho, ¿no? En México somos muy apapachones, y de pronto los papás no lo son tanto, o no lo son por este esquema, pues solo las mujeres son quienes están y pueden ser cariñosas y pueden ejercer esta paternidad emocional, digamos. El papá mexicano o latinoamericano o bien de otros países, pues sigue siendo esta figura androcéntrica, ¿no? Y heteropatriarcal, muy limitada, de muchísimo autoritarismo, y que no refleja el ser una autoridad, en este caso para las niñas y para los niños, o bien para las y los adolescentes, y confunde de pronto como mi papá no me abraza, o sea, ¿por qué no me abraza? Y entonces ahí se limita mucho, si lo podemos ver, ¿no? Como este esquema heteropatriarcal, rígido, pues limita a los papás, a los varones, a los hombres, a ser afectivos, a ser afectuosos, a expresar emociones, sentimientos, y por supuesto a tener este vínculo y cercanía. Porque también, por el otro lado, recordemos que el vínculo paterno no se adquiere muchas veces de manera automática con los hijos. También es como muy paulatino. Cuando las mamás, bueno, están gestando al bebé, pues se hace un vínculo, evidentemente, porque pues lo trae en la panza 9 meses, o bueno, el tiempo de gestación que cada una de las mujeres haya tenido en este ejercicio de la maternidad, y se crea un vínculo, aunque posteriormente pueda haber una depresión posparto.
Sin embargo, el vínculo se hace de manera inmediata, digamos. En los varones no es así. En los varones, evidentemente, es mucho más tardado a veces. Una cosa es el deseo de ver al hijo, ¿no? A la hija, de tenerlo, de saber si se parece a él o a ella y hacer este comparativo. Y otra cosa es el vínculo real, ¿no? Y este vínculo se hace posterior al nacimiento, ya que está ahí, ¿no? Con ellos de manera física. Y entonces comienzan a tener este vínculo que a veces no es nada sencillo. Justo la paternidad en esta situación de ejercicio de poder, pues el que ya no sean, y más si son el primero, ¿no? Cuando tienen al primer hijo o a la primera hija, pues la atención se desborda en ese nuevo ser, ¿no? En esa nueva persona. Y entonces claro que muchos de los hombres se sienten aislados, y desde ahí también se comienza a ver cómo quieren ser papás, ¿no? Cómo deciden serlo y cómo esto afecta de manera positiva o negativa, evidentemente, la crianza, ¿no? La crianza de los hijos y de las hijas. Ahora bien, ¿no? Como les decía, ellos no dicen cómo se sienten, se limita mucho todavía esta parte de expresar emociones y sentimientos, y entonces ejercen como otras acciones, ¿no? Como desvincularse totalmente del ejercicio de ser padres, de ejercer sus derechos, por supuesto, como papás, desde hacer las labores, no de mujeres, y esto me gustaría comentárselos. Tengo algunos, a lo largo de mi experiencia, pues he tenido pacientes hombres, y llegamos siempre a un punto en donde cuando son ellos papás, se confrontan mucho en el tema, y entonces comienzan como en esta dualidad de quiero ser papá tipo mamá, ¿no? Como si hubiera una división de si soy afectuoso o afectivo, entonces voy a ser más mamá, ¿no? Y entonces, bueno, ahí existe una confusión porque asumen que el papá, y regresamos, pues es esta figura de autoridad, o más bien de autoritarismo, ¿no? En donde lo único que hace es llevar dinero a la casa, o sea, salir a trabajar, llegar muy tarde del trabajo, dar el dinero que se requiere, llegando el fin de semana, pues que se atienda plenamente, pues hasta ahí se acaba como su labor. O sea, olvídense de pronto de estar con los hijos, de tener este acercamiento, de hacer tarea, por ejemplo, o de tener una conversación mucho más profunda que solo las clásicas frases de ahora que llegue tu papá le voy a decir, y para que él te regañe, ¿no? O para que él te discipline, o para que él ejerza ese poder. Y no es así, no debe de ser así, porque en las familias, haya pareja, ¿no? O no, o esté ausente la pareja, y me refiero a las mujeres, pues los padres tienen, y es un deber ser, ¿no? Que deciden ser papás, deben de ejercer su paternidad desde estos derechos que también les corresponden, desde la cercanía, desde crear sí este vínculo, ¿no? Con conocimiento. Nos dice Denise Mesa que, bueno, le gusta el término de paternidad emocional, justo porque, bueno, esto nos acerca mucho más a quienes estamos con quienes estamos conviviendo, con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y bueno, pues también justo en este ejercicio de la paternidad, cuando se comienza a hacer una reflexión de qué están haciendo los hombres, si solo llevan dinero a la casa, y qué pasa cuando ya no. ¿Qué pasa cuando ya no se puede solventar por ellos solos este ejercicio de la paternidad desde el proveedor, ¿no? Desde el proveedor totalitario, y qué sucede con ellos? Pareciera ser en todas estas investigaciones que se han hecho a lo largo de muchos años, iniciadas principalmente, y también hay que reconocerlo, por el movimiento feminista, ¿no? Como en esta deconstrucción del machismo y
la reconstrucción de la masculinidad, pues se abrió justo este tema. Y entonces, bueno, ¿qué sucede con esos hombres? Que no es porque no quieran darle todo a sus hijas y a sus hijos en cuestión económica. Las mujeres asumen, ¿no?, que ellas también pueden y también podemos apoyar a la economía familiar y tenemos que salir. Y a veces, en muchos casos, se ha sucedido que las mujeres ganan un poco más que los hombres o que tienen otro tipo de oportunidades o bien las buscamos también. Y entonces, bueno, ahí los hombres de pronto se sienten disminuidos en su virilidad, disminuidos, ¿no?, en su ejercicio del poder. Y bueno, pueden suceder muchas cosas. Entre ellas, como lo vimos la vez pasada, este ejercicio de la violencia plena, en donde hay una confrontación inmediata. Las mujeres, ¿no? Porque, bueno, pues si gana más, pues ¿cómo va a ganar más una mujer que un hombre? ¿Cómo una mamá le va a dar, va a solventar los gastos de mis hijos? ¡Qué espanto! Pues no, o sea, no pasa nada. Creo que está bien porque pues tanto hombres como mujeres, quienes deciden ser madres o ser padres, pues también asumen que van a tener que entrarle a todo lo que implica justo la crianza de los hijos, de las hijas, y pues lo que implican las familias. Y bueno, cuando se dan desafortunadamente estas situaciones de violencia, pues en algún momento termina por separarse la familia, que en un principio puede ser nuclear, y después pues ya no. ¿Y qué pasó? Bueno, varios referentes, sucede que muchos de los hombres solamente pues o se iban de la casa familiar, ¿no? O bien se quedaban, pero ejercían su paternidad solamente desde el ámbito económico. Y entonces, claro, las mujeres tenían que asumir las otras partes. Y entonces se asumía como que, bueno, pues si yo me separo, me divorcio, me alejo de mi pareja, pues entonces lo único que tengo que hacer es dar dinero. Esto ha traído ha traído muchas consecuencias y mucho impacto psicoemocional en esas hijas y esos hijos, evidentemente, porque entonces, como les decía hace un rato que empecé, pues se está justo criando desde la ausencia, y lo que observan los niños y las niñas, o bien los adolescentes, es, sí, mi papá está presente económicamente, pero no presente, ¿no?, en todos los demás ámbitos de mi vida. Y esto impacta mucho porque pues ellos también tienden a reproducir estos modelos. La parte positiva es que no lo reproduzcan y más bien se cuestionen que ellos y ellas no quieren ejercer esta paternidad una vez que deciden hacerlo. Y por eso les comentaba que también habría que hablar de la sexualidad responsable. Si nosotras y nosotros no educamos a niñas y niños, seamos papás, mamás, tías, abuelas, abuelos, como sociedad, el ejercicio de la sexualidad es natural, es normal, pero también debe ser responsable para elegir ser papás o ser mamás. Y entonces hacernos cargo desde ese lugar de ejercer, y me voy a referir mucho evidentemente a los papás, ¿no?, de ejercer la paternidad desde ese lugar de querer hacer y ser papás, no solo porque la sociedad me demanda o me dice que como hombre tengo que ser papá para ser mucho más hombre, ¿no? Que esto también se da en las mujeres, que igual después vamos a hablar de otro tema, ¿no?, muy parecido. Tantas frases, ¿no? O sea, yo soy bien macho porque tengo 20 hijos, ¿no?, con diferentes mujeres y a todos los mantengo, entonces que ni me digan, ¿no? Soy bien macho y yo soy bien cumplidor. Y pues a lo mejor desde la parte económica sí, pero desde otros lados, como ya vimos, no es de esta manera, ¿no? Y entonces ahora invitamos a que se reflexione mucho justo el ejercicio de una sexualidad responsable y de una paternidad responsable. Y también ahí llevo a otro punto,
que cuando muchos papás deciden separarse de sus parejas, o bien deciden nunca estar con esa pareja, pero decidieron ejercer su paternidad, también cuestionar si quieren, una vez que a lo mejor reconstruyan su vida con otra pareja, reconsiderar la idea de si quieren volver a ser papás, desde dónde, y si no, invitarlos también a que utilicen métodos de anticoncepción irreversibles. ¿Por qué? Porque finalmente toda la responsabilidad también de tener o no hijos recae totalmente en las mujeres, y tampoco es tan válido, ¿no? O sea, no es válido, es una cuestión de ambos, evidentemente, de ambas partes. Sin embargo, pues también es importante hacer conciencia de estas paternidades desde la sexualidad, ¿no? Hoy tuve un conversatorio y hablábamos con la Fundación Mary Stopes, y justo le preguntaba cuántos hombres realmente llegan a solicitar la vasectomía, y ahí se las dejo a ver si me comentan todos los hombres que nos están viendo, si ustedes se harían la vasectomía, ¿no? Después de ya haber sido padres de los hijos que ustedes decidieron tener, ¿no? Tenemos un comentario de Miriam, dice que lo más importante es no repetir patrones, sobre todo los negativos que han causado algún daño emocional en las personas. Y justo, ¿no? Lo que les comentaba, ciertamente en la crianza, pues recuerden que papás y mamás, pero también, bueno, todas las figuras, porque recuerden que hay muchos tipos de familias, pero principalmente vamos a hablar de mamás y papás, pues son modelos a seguir, son ejemplo, ¿no? Por ahí hay un post que ha estado y que me gusta mucho, que ha estado circulando durante muchos años, y que dice más o menos, está el hijo y la hija y un niño, y entonces le dice el papá al hijo, cuidado con tus pasos, cuidado cómo caminas, porque puedes caerte. Y entonces él le repite, el niño le dice, tú cuida tus pasos porque yo sigo los tuyos, ¿no? Y entonces justo en ese sentido creo que es bien importante reconsiderar cómo están ejerciendo su paternidad. Y también una parte muy positiva que les decía, esa es como la parte de reflexión, y evidentemente todo esto es reflexivo, y que les quiero invitar justo a esta parte, y que les queremos invitar el equipo a esta reflexión, es que también se han dado cosas, como les decía, muy positivas a partir de toda esta reflexión que hacemos las mujeres a lo largo de los años, de por qué de pronto se quedan o nos quedamos solas, ¿no? Quienes tienen hijos e hijas, y en la ausencia del padre, y cómo esto pues hay que resignificarlo. Como muchos de estos hombres que ejercen su paternidad ya no estando con sus parejas, pero que sí la quieren ejercer, no solamente desde el ámbito económico, sino de cercanía, de llevarlos a la escuela, de verla y hacer las tareas con ellas y ellos, de estar pendientes en las juntas, de estar pendientes si están enfermos, o de llevarlos simple y sencillamente a la revisión médica, ¿no? Porque son parte de... Recuerden que las parejas, ¿no? Como hombres y mujeres, pueden decidir separarse y pueden decir no ser ni amigos, ¿no? Pero cuando hay hijos e hijas en común, pues nunca dejan de ser padres y madres. Entonces tiene que haber un acuerdo bastante consciente, y diría yo muy civilizado, porque nunca dejan de serlo, ¿no? Y definitivamente, aunque estén ausentes, siguen siendo padres 24 horas, 365 días al año, por toda la vida. Entonces sí es bien importante hacer mucha reflexión sobre estos temas, y les decía que a partir de esto pues surge también, ¿no? En términos de equidad de género, de perspectiva, pero sobre todo de igualdad y de equidad de las mujeres por acceder a los derechos que nos conforman, y de visibilizarnos. También hay otro ejercicio que es justo el de la paternidad,
y también porque las mujeres de pronto, pues claro, les dan la licencia materna y porque a los varones no. Y ese fue un cuestionamiento y que salió también, ¿no? Estas licencias de paternidad que en muchos países de primer mundo ya se llevan a cabo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y justo hoy el 18 de junio, pero de hace 10 años, el Instituto Politécnico Nacional es la primera institución en México que proporciona la primer licencia de paternidad. Y eso se me hace maravilloso, porque entonces justo lo que les decía del vínculo, pues van entendiendo cómo es la dinámica de ser papás. Y creo que muchas y muchos hemos estado a lo largo de nuestras vidas escuchando, es que nadie nos enseña a ser papás o nadie nos enseña a ser mamás. Y claro, es muy cierto, anteriormente no había como mucha información y solamente estaban estos roles muy establecidos. Mamá se queda en casa, cría a los hijos, se hace cargo de ellos y papá sale a trabajar. Y entonces el orgullo familiar, que es el del papá, pues es llevar la lana, escoger muy bien a la mujer para que le críe a los hijos y entonces llenarse de honores por el trabajo, no en conjunto, sino por separado, ¿no? Pero se lleva todas las palmas. Y hoy no es así. Hoy tanto la cuestión económica que ya no da para que solamente una persona trabaje y provea, sino que ambas partes deben y tienen, ¿no? Por necesidad también que salir, pero también muchas veces por gusto y por un ejercicio de una individualidad plena, que eso es bien importante también. Que vean los hijos y las hijas a los papás, a las mamás, desarrollarse en los ámbitos que ellos quieran, porque pues también desde ahí se aprende a ser independientes, se enseña a los hijos a ser responsables, por supuesto, de su propia vida y bueno, pues de ahí se tienen como muchas vertientes y muchos buenos hábitos y muchas buenas prácticas. Voy a leer un comentario que nos dice Nancy. Nunca he entendido el por qué una pareja que inició con mucho amor y los hijos se procrearon por ese amor, cuando hay ruptura, los hijos son el toma y daca de una lucha de adultos. Es muy triste verlo y saberlo, ¿no? Y justo, ¿no? Lo que les platicaba, pues es este ejercicio justo del poder, pero también sí estoy totalmente de acuerdo en que estos vínculos afectivos, lo que les decía, llega el niño y entonces le desborda toda la atención y entonces el hombre se siente relegado porque pues tiene que salir a trabajar también y no hay este ejercicio de los derechos como papá, ¿no? Hoy día sí se dan las licencias paternas o por paternidad, pero pocos lo saben y otro es que pocos la solicitan. También hay ciertas cuestiones que a lo mejor las leyes deberían de puntualizar un poco más, pero la Ley Federal del Trabajo, si no mal recuerdo, y si nos pueden comentar abogadas y abogados que nos pueden estar viendo, ¿no? Sea en México o en el mundo, si se ejerce de esta manera en la Ley Federal del Trabajo, hasta donde yo sé, está inscrito. Y es importante solicitarlo para que haya esta vinculación y justo este uso de sus derechos, porque también creo que se ha malinterpretado el hecho de decir, bueno, es que es tu obligación hacerte cargo de tus hijos. Y claro, es una obligación, pero también es un derecho tener cercanía y criarlos, ¿no? Como de las mejores formas y con las mejores maneras y con los mejores valores, por supuesto, para hacer hombres y mujeres, como se dice, de bien, ¿no? Nos dice Mariela Mar, también es el derecho de la mujer, por supuesto. De hecho, y por eso les comentaba en un curso que tomé hace poco sobre masculinidades, que hablan de las nuevas masculinidades, pero nosotros de verdad decimos, pues es la masculinidad y es la reconstrucción más bien de la masculinidad. Pues nos dimos cuenta y nos hicieron saber también
que justo estos derechos de la paternidad salen justo esta reflexión y de estos puntos reflexivos de los derechos de las mujeres. Entonces va inscrito, o sea, no está separado hombres y mujeres, pero sí es importante que ya no haya como estos dos roles separados y bien concretos, sino que ambos pueden ejercer la paternidad, una paternidad amorosa, afectiva, ¿no? Como lo decíamos, un estilo de crianza, pues el que más les acomode de pronto, claro, sin el ejercicio de la violencia, por supuesto, ¿no? Pero sí de otro tipo de formas y que sea mucho mejor para estas sociedades. Dice Jam Eisa, buenas noches, qué importante hablar de este tema paternidad, pues ya que un padre es fundamental en el desarrollo psicoemocional de un hijo o de una hija, por supuesto que es parte fundamental, como les decía, tanto en presencia como en ausencia, pues también se cría. Y a veces también, como les comentaba, se ha coartado a los hombres ante la expresión de las emociones y los sentimientos, y hoy en día también muchos de los padres jóvenes que yo he tenido el gusto de conocer han tenido, porque también les cuesta trabajo reconocer que han tenido que modificar esta parte, pero lo han hecho. O sea, finalmente se han dado la oportunidad de ejercer su paternidad de otras maneras, en donde las mujeres han tenido que salir, ¿no?, a trabajar, porque a lo mejor tienen oportunidades mejores de un ingreso mucho más alto que los hombres, y los hombres se han quedado en casa, ¿no? Y no ejercer el papel de la mamá. O sea, eso no es así. Ejercen el papel de papás realizando las labores de la casa, las hijas y los hijos, y también, por supuesto, como las mujeres siempre lo han hecho, aportando a la economía familiar, desde ser Uber o desde ser repartidor en tiempos de que los hijos van a la escuela, o haciendo home office, o vendiendo también. Me he encontrado a papás ¿no? Vendiendo por catálogo, y de verdad tienen gran éxito. Y se han tenido, y me lo han hecho saber, nos hemos tenido que quitar la pena de vender por catálogo, pero es necesario, ¿no? Es necesario porque a pesar de que las mujeres que salen a trabajar, porque pues tienden a tener un ingreso mayor, ellos se ven en la necesidad también, ¿no?, de ejercer esta parte patrimonial. Nos dice Ruth Domínguez, también las mujeres a veces no hacemos valer la paternidad, ya que creemos que nosotras lo hacemos mejor, pero tampoco les damos voto de confianza. Finalmente todos aprendemos a ser padres. Y claro, tiene toda la razón Ruth en este sentido, porque pues a lo largo de los años, ¿no?, y pues, yo diría que también de la humanidad de pronto como la conocemos, pues se ha delegado pues todo este estilo de crianza, o los diferentes estilos de crianza, solamente a las mujeres. Y las mujeres hemos asumido esa parte también, porque entre que se nos depositaron todas estas cualidades maravillosas también, ¿no?, pero que también traen su parte negativa, porque entonces yo no confío que le va a dar él como hombres, que los hombres no saben darle un biberón a un bebé. O sea, no le van a saber dar de comer. Pues las mujeres tenemos ese poder y ese control. O sea, también hay que ser muy objetivos en este tema, que justo en ese sentido, y espero que a eso se refiera a Ruth, que yo creo que sí, que tenemos que dejar a los hijos con los padres y en plena confianza, cuando sabemos que esto es así, cuando sí hay como todos los elementos de confianza de un padre que quiere estar cercano a su hijo también, y que nosotras las mujeres, o las que son mamás, pues dan este voto de confianza. Desafortunadamente, lo veíamos la semana pasada, pues hay muchas personas que ejercen violencia en los hogares. Entonces también eso ha generado, Ruth, un punto de desconfianza entre las mujeres. Debemos de ser muy conscientes en ambas cosas, y siempre, y por eso les decía, desde antes de decidir concebir a un ser, es importante como parejas hacer una elección mucho más sana. Si desde ahí
vemos que desde novios, desde que nos conocemos, tiene como unas características, tanto hombres como mujeres, ahí voy a hablar de manera general, ¿no? Que de pronto pues como que no nos checa, pero pues es la emoción del momento, de pronto ahí se le va a quitar con el tiempo. Pues no, esto no es así. Entonces sí hay que ser muy conscientes de qué queremos, y más cuando ya vamos a dar otros pasos como o vivir una vida en pareja y posteriormente tener hijos, o bien hacerlo todo al revés, ¿no? Primero tener los hijos y después ser pareja. Entonces sí se tendría mucho que repensar, convivir este ejercicio, uno, de la sexualidad, ser muy responsables. Dos, sí es bien importante saber si quiero tener hijos, no quiero tener hijos, o cómo quiero tener hijos y con quién quiero tener hijos, ¿no? Dice Mariela Mar, romper tradiciones, romper paradigmas culturales es sumamente importante, y llegar a la igualdad de responsabilidad hombre-mujer, nuevos prototipos de familias, nuevos vínculos sociales. Totalmente de acuerdo, Mariela. Finalmente justo es romper los paradigmas, cambiarlos, resignificar, porque también creo que hay muchas cosas muy positivas, ¿no? Afortunadamente, pues yo tuve un papá bien presente, ¿no? Que se hacía no solo cargo justo de esta parte económica, pero iba en pareja, ¿no? O sea, justo yo me acuerdo que llegaba muy tarde a casa a ver qué nos hacía falta, si teníamos dudas en algunas tareas, o hacer junto con mi mamá algunos disfraces, ¿no? Y entonces no dormían, pero fue una paternidad, y bueno, estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿no? O sea, ya bastante, mucho tiempo, casi 40, ¿no? Entonces, en mi caso. Y fue como ver otro tipo de paternidad, y desde ahí yo tener otra idea de qué era la paternidad, ¿no? Como de pronto decían, no, pues es que solo mi papá va a trabajar y llega, y entonces los viernes llega todo tomado y entonces ni nos pela. Yo decía, no, pues eso yo no concibo esa idea. Y justo, ¿no? Muchas y muchos de mis contemporáneos podrán recordar un montón de campañas en donde todo iba dirigida a las mujeres, y como lo veíamos también hace 8 días, pues también ahora va dirigida a las mujeres, ¿no? Mucho, y no hay como ya ahora hay mucho más ejercicio y mucho más reflexión acerca de las masculinidades y de la paternidad afectiva y responsable, ¿no? Pero sí se tiene que seguir trabajando en el tema, sí se tiene que seguir incidiendo en políticas públicas que permita el ejercicio de los derechos de los padres, ¿no? Como es a asistir a las juntas de las escuelas, porque a veces los trabajos tampoco se los permiten. O sea, también esa es una realidad, ¿no? O les descuentan el día y tampoco es válido, ¿no? O a los festivales o a citas médicas. He tenido desafortunadamente el conocimiento de que en muchas grandes empresas de pronto no hay este permiso para que acudan en una emergencia a ir por los hijos, ¿no? Porque, pues es que estás en horas laborales. No, a ver, o sea, sí, pero también son papás y son responsables y quieren responsabilizarse y quieren hacerse cargo porque son padres verdaderamente responsables. Nos dice también Mariela que nos recomienda una película que se llama Castillo de Cristal, que está muy interesante para el análisis del grupo familiar. Pues ahí está, una recomendación que nos hacen. Muchas gracias. Justo, me gusta mucho que haya comentarios, porque vamos construyendo otro punto de vista, vamos construyendo otro tipo de paternidad, se va reflexionando más y se va enriqueciendo el diálogo y la construcción de estas masculinidades, y no solamente se queda como ahí, sino también es importante que los hombres pues las practiquen todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues en este ejercicio pues de la paternidad, y con este día que está por llegar y celebrarse, pues antes no se celebraba. Yo me recuerdo que en los años 80 pues solamente era el gran festival para el 10 de mayo, y los papás se quedaban pues ahí parados en el trabajo, porque a veces ni siquiera, justo lo que les decía, no les daban permiso
de asistir justo a los festivales, ¿no? Junto con sus esposas o bien con sus hijos solamente, ¿no? Porque recordemos también que hay padres, jefes de familia solteros, ¿no? Que se han quedado a la crianza de los hijos y, como les decía, no han asumido el rol de mamás, han ejercido su derecho a la paternidad. Conozco un montón de casos de éxito de verdad en donde los papás se han puesto a trabajar y a deconstruir el machismo, ¿no? Sus falsas creencias, a resignificar su masculinidad. Y les estoy hablando de personas que no son jóvenes o contemporáneos, sino ya son adultos ahora mayores, criaron a estos hijos, a estas hijas, con estas paternidades responsables que ni siquiera tenían idea, pero que ellos mismos, ante sus propias necesidades, pero también hacia el gusto y el querer ejercer una paternidad saludable para sus hijas e hijos, lo hicieron, ¿no? Y se allegaron, y entonces aquellos que no sabían cocinar, porque pues ¿cómo un hombre va a cocinar si para eso está la mujer? Pero cuando ya no está la mujer, pues tienen que comer, y más cuando hay 3, 4 hijos, ¿no? Pues también tienen que darles de comer. Y entonces comenzaron a buscar ayuda y buscaron clases y buscaron cómo hacerlo y cómo ejercer esta paternidad. Entonces, de verdad que a ellos les aplaudo y les reconozco infinitamente, porque pues de eso se necesita más. Y también ahora muchos de mis amigos, muchos de pues mis contemporáneos, pero también de aquellos jóvenes pues que decidieron ejercer una sexualidad irresponsable y que ahora son papás, ¿no? Que ahora lo están haciendo desde ese lugar que ellos no tuvieron. Como lo mencionaba Miriam, el resignificar y modificar y no quedarse con las cosas negativas, sino han decidido ser padres saludables, han decidido ser padres afectivos, han decidido ejercer su paternidad de manera responsable, independientemente de la edad que tienen, ¿no? Que son bien jovencitos, algunos conozco de 18, 19, 20 años, o un poquito menos, conozco uno de 17, y entonces que ha ejercido su paternidad desde su lugar de una manera muy responsable, haciéndose cargo del cuidado de su hijo cuando tiene que verlo, ¿no? Porque pues no está junto con la mamá del niño, pero que sí se ha puesto no solo las pilas, sino se ha puesto a trabajar en sí mismo y en cómo ejercer esta paternidad. Y de verdad también a ellos les aplaudo y les reconozco infinitamente, porque son ejemplo para estas nuevas generaciones. Y bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo y quisiera dejar como pues este tema sobre la mesa. Si quieren que continuemos con este tema, quiero invitar también, si hay algunos de mis amigos y amigas que quieran participar, y me refiero a amigos y amigas como todas las personas que me están viendo en este momento y que nos siguen cada jueves en este programa de SIC y SIC Conversamos, con este u otros temas, porque pues a veces nos quedamos cortos con el tiempo. Les agradezco mucho. Si quieren hacer algún comentario también, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema, pues voy a dar algunos minutitos. Me dice Mariela Mar, dice gracias, nos da las gracias. Ella es de Argentina. Pues muchas gracias por vernos desde Argentina, Mariela. Muy interesantes tus comentarios. Te agradecemos mucho también el que nos estés viendo. Y recuerden también compartir esta información con todos sus amigos de Facebook. Tenemos ya Instagram, entonces también desde ahí vamos a comenzar a transmitir y bueno, pues hacer estos ejercicios. Dice Mariela que va a estar el próximo jueves. Perfecto, aquí te vamos a estar esperando, como a cada una y cada uno de ustedes, que sin su presencia pues no podríamos transmitir esta información. Y pues recuerden darle like, compartirlo, y cada vez vamos siendo más. Nos dice Marianita Beltrán,
buen momento para aplaudir a esos padres que han cumplido con diferentes roles. Efectivamente, como les decía, creo que es bien importante sí reconocerlos, sí reconocer que muchos hombres han y están ejerciendo una paternidad responsable sin el uso y sin el uso de la violencia y sin el abuso del poder que de pronto tienen como padres. Entonces, de verdad que sí les aplaudimos a todos esos padres. Dice Nancy, muchas gracias por tu tiempo, conocimiento, saludos desde Chicago, saludos también allá. Esperemos que nos esté viendo la comunidad mexicana. En la Unión Americana también les mandamos muchos saludos por allá. Dice que hay muchos mitos y hay personas que prefieren ver una novela que educarse. Bueno, siempre ha sido la gran constante y por eso les solicito, les pido su apoyo para reproducir esta información, para compartirla y que a través de estos programas que son cortitos y espero que hayan sido muy interesantes, lleguemos a un punto de reflexión y de conciencia mucho más plena para el ejercicio de una paternidad afectiva responsable. Dice Patti Chemor que muchas gracias, muchas felicidades, sería increíble continuar con el tema, ya queda para muchos sí, porque nos da desde muchos puntos de vista, como les decía. Daniela Soria también nos dice que muchas gracias, que fue un tema muy importante, que no se toca a diario. Y es un tema importante empezar a hacer un cambio y reconocimiento a los padres, personas e incluso a la sociedad que ha aceptado y generado un cambio. Por supuesto, Dani, estoy totalmente de acuerdo contigo y también se me olvidaba reconocer a aquellos papás que no fueron papás biológicos, pero que sí están ejerciendo la paternidad responsable porque quisieron junto con su pareja, educar a ese niño o a esa niña o a esos adolescentes. Y de verdad que a ellos y a ellas, aunque no han sido padres biológicos, sí son grandes padres y un aplauso y mis felicitaciones para todas y todos ustedes. Nos dice también Marianita Beltrán, y los que han tenido algunas complicaciones con esta enorme responsabilidad, es momento de meditar y comenzar. Por supuesto que sí, siempre es... Creo que no hay un momento mejor que el comenzar a hacerlo. Y puede ser cualquier día, pero hacerlo, ¿no? Tener esta conciencia, reflexionar, ¿no? Por ahí dicen que hay que dudar de todo. Y de pronto sí, porque nos lleva al punto de reflexión. Dice Paola Montoya, muchas gracias por la plática y tenemos que empezar un cambio desde casa. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, Pao. Por supuesto que debemos de empezar desde casa, reconfigurando también muchos valores y estas falsas creencias en donde solo los papás son los que llevan el dinero a casa y donde las mamás son solo las que educan. Pues no, cambiemos paradigmas, rompamos, como por ahí dice mi mamá, rompamos cadenas, y sí es cierto, hay que romper todas esas falsas creencias. Dice Nancy, felicidades a todos los papás bellos, tiernos, responsables, cariñosos, afectivos y por supuesto a nuestro papá. Y pues bueno, felicidades a todos y cada uno de los que son papás, que son responsables o que a partir de hoy se van a recuestionar el ser padres y que van a comenzar una nueva paternidad. Pues muchas felicidades, que estén pues con sus familias, con sus hijas, con sus hijos. Y recuerden que seguimos cuidándonos desde casa, no hay que bajar la guardia y pues aunque suene muy repetitivo, hay que estar en casa. Hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves con un súper tema, ¿no? Vamos a hablar de efectos psicoemocionales en la infancia a ya 3 meses de esta pandemia, bueno, de este confinamiento. ¿Y por qué hablamos de los niños? Y vamos a hablar de los niños porque justo pues son un referente, ¿no? Y han sido una parte bien importante y ha sido muy vulnerable su estabilidad psicoemocional. Entonces, bueno, vamos a tener acá la presencia de Denise Mesa, que ella es experta en el tema y nos va a estar platicando justo sobre esto. Y seguramente retomaremos el tema de la paternidad y la maternidad. Nos dice mi papá, muchas gracias, que se siente orgulloso de nosotras. Pues felicidades, papi.
¿no? También nos dice Mariela, qué hermoso tema, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora sí me despido. Muchas felicidades a mi papá, por supuesto, Fernando Oviedo Galicia, a todos mis tíos, mis tías, mis conocidos, mis amigos que son papás, y a todas y principalmente a todos los papás que nos ven pues en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y muchas felicidades. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Hasta luego.